Hola amigos, gracias por acompañarnos en su programa Los Fiscales. Nuevamente el tema de la creciente inseguridad ciudadana y las cada vez más impactantes noticias vinculadas a hechos de violencia que se traducen en robos, extorsiones, secuestros y asesinatos por lucro, acaparan los puestos de venta de periódicos, así como los medios de comunicación. Ante ello los peruanos nos preguntamos, ¿somos en verdad ciudadanos desprotegidos? ¿Cuál es la razón de esta creciente ola de violencia que parece haber escapado de las manos de las autoridades que están a cargo precisamente de resguardar nuestra integridad? Hoy vamos a analizar la naturaleza, alcances y consecuencias tan negativas del delito de robo agravado, que es uno de los que genera mayor incidencia delictiva en nuestro país. A continuación, les presentamos un informe sobre las modalidades de robo más frecuentes en nuestra sociedad. Veamos. Que me perdone. El ataque criminal que sufrió la pequeña Romina por la banda de delincuentes en la vía expresa se sumó a los episodios violentos que estremecieron el país en los últimos meses. La niña quedó cuadraplégica durante el asalto a su familia. En nuestro país la ola delictiva gana cada vez más terreno. A ello se suman la crueldad con la que operan los delincuentes. No solo basta el botín, se ensañan con sus víctimas, como ocurrió con esta menor de edad. Operan como operaba la antigua mafia italiana y sigue operando, o como operan las células terroristas en el mundo. Operan de una forma cada vez más compartimentalizada, por división de funciones. Las bandas criminales planifican el asalto, la extorsión o el secuestro. Un grupo ejecuta el delito, otro se encarga de proveer las armas. No dejan nada al azar, su accionar está fríamente calculado, incluso desde las cárceles. Hay un grupo de cobertura. Cuando hay secuestro hay grupos encargados de cuidar a los secuestrados. Mientras que antiguamente un asalto eran 2, 3 personas, hoy día entran bandas de 8, 10, 12 personas. El año pasado se reportaron 160.000 delitos en todo el país y cerca de 40.000 de ellos constituyeron delitos de robo. Según cifra del Ministerio Público, en el 2009 en Lima registró 64.027 delitos denunciados. Asimismo, las bandas delincuenciales más peligrosas operan en el Callao. Los llamados los malditos de Castilla, Atahualpa, los noles y los feroces de Loreto ya dejaron de ser pandillas para convertirse en bandas organizadas, a quienes no les importa acabar con la vida de quien se les ponga enfrente. Según el especialista Dardo López, en los últimos años el Estado ha desarrollado un proceso de despenalización que nada ha contribuido para enfrentar el robo agravado y por consiguiente reducir la delincuencia. Que determinados delitos o hasta determinados montos no eran susceptibles de recibir la pena efectiva. Entonces el aprendiz de delincuente, aquel que empieza a delinquir, no es castigado, no tiene un castigo ejemplar. Y la pena de prisión para ese delito de menos de 4 años, va con prisión condicional a su casa. Ante este panorama de inseguridad y la sensación que el crimen va ganando la batalla, se requiere una respuesta coordinada de las instituciones. En lo que se refiere al sistema de justicia, como ya mencionaba, que es una modificación, en mi opinión, de la legislación carcelaria, de las penas, del Código Penal, del Código de Ejecución Penal. Hay un paquete de normas que tienen que generarse, todas de rango de ley, para que haya al final del extremo, en el extremo final del delito, una sanción efectiva. Un trabajo cohesionado entre las diferentes organizaciones fortalecerá la capacidad de prevención, de investigación y represora del Estado frente a la delincuencia, y en ese sentido apuntan las últimas medidas adoptadas por el Ejecutivo, que elimina los beneficios penitenciarios a quienes cometen el delito de homicidio calificado y cambia el sistema de reducción de pena para los condenados por delito de robo agravado. Lo que hay que agregar a este propósito es una adecuada política penitenciaria para que estas sanciones, en lugar de exacerbar los ánimos delincuenciales de los encarcelados, les brinde una posibilidad de reinsertarse y ser útiles a la sociedad. Amigos, ahora les voy a presentar a nuestro primer entrevistado. Se trata del doctor Carlos Romero Rivera. Él es investigador de la ONG Ciudad Nuestra y experto en temas de seguridad ciudadana. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Las gracias a ustedes por la invitación. Bien, doctor, definitivamente el tema que nos convoca hoy, el referente para
tratar un tema tan preocupante el día de hoy, es el delito de robo agravado. Pero dada su experiencia, yo quería preguntarle sobre este tema, este aspecto tan recurrente de la seguridad ciudadana. ¿Es realmente seguridad ciudadana o inseguridad ciudadana, doctor? En los últimos años hay una creciente percepción de inseguridad en las distintas ciudades del país y especialmente en Lima. El 95% de limeñas y limeños consideran que Lima es una ciudad poco o nada segura. Una percepción bastante alta de inseguridad. Si cotejamos esto con las estadísticas oficiales, especialmente de la policía, vemos que hay un deterioro de las condiciones de seguridad y para ello podríamos dar tres indicadores. Homicidios, que es el principal indicador porque grafica los niveles de violencia en un determinado territorio y que es comparable con otras ciudades o países del mundo. En Lima, por ejemplo, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, el primer quinquenio de esta década, 2000-2004, fue de 3. El segundo quinquenio es de 7 homicidios por 100.000 habitantes, es decir, se ha más que duplicado. Si vemos la tasa de delitos, en general, la tasa agregada de delitos por 100.000 habitantes, el primer quinquenio era 788, el segundo quinquenio de la década es 817. Hay un ligero incremento, pero pasa un fenómeno que grafica el aumento de la violencia. ¿Cuál es? Si bien es cierto, los delitos patrimoniales, son 3 de cada 4 delitos son patrimoniales. Así es. Y dentro de los delitos patrimoniales, el 90% son hurtos y robo. Así es. El hurto se ha mantenido más o menos estable en alrededor del 49% en la década, pero el robo ha subido de 38% el primer quinquenio a representar el 46% de los delitos patrimoniales en el segundo quinquenio. Es decir, el robo implica violencia o amenaza. Claro. Lo que usted comenta es preocupante porque la diferencia entre el robo y el hurto en todo caso es que el robo, estos de los primeros delitos que hemos mencionado, precisamente se caracteriza por ejercer violencia contra la persona. Así es. Entonces, y como se está elevando, se está incrementando realmente. No solo hay un deterioro en el número, en la tasa agregada de delitos, sino que los delitos violentos, como son el robo, están creciendo en su peso relativo en los delitos patrimoniales. Un tercer indicador son las faltas, donde también hay un incremento considerable en Lima. Pero hay otros 2 hechos delictivos que podrían graficar también este deterioro y que son el robo de vehículos, que normalmente son denunciados. Así es. Ya sea, primero porque es un bien de un valor considerable y segundo porque hay muchos que tienen seguro. Entonces, ¿cómo ha pasado el robo? En términos absolutos, el año 2000 se robaban 4.006 vehículos en Lima. El 2009, 8.627. Es decir, se ha incrementado en 115%. Es decir, que en todos estos casos, definitivamente la cifra siempre va incrementándose. Y es coherente, doctor, fíjese, con lo que conversábamos en el programa pasado, que tratábamos el tema precisamente de la violencia juvenil. Es coherente con el tema de la violencia. Es decir, este incremento de delitos, en específico el de robo agravado, va de la mano también con la creciente violencia en nuestra sociedad. Sí, los últimos hechos que han sido cubiertos por los medios de comunicación grafican ese nivel de violencia que se viene alcanzando. El uso de arma de fuego, de armas largas, incluso, si bien es cierto, no estamos en los niveles de violencia de otras ciudades latinoamericanas, colombianas, mexicanas, brasileñas, pero hay que actuar porque la situación se viene deteriorando y creo que las instituciones deben responder de manera eficaz a este problema y no solo mediáticamente. Claro, hay que actuar prontamente porque definitivamente vamos en camino de estos países en donde la violencia sí definitivamente tiene ribetes muy alarmantes. Doctor, o sea, no debemos llegar. No debemos llegar, definitivamente, estamos coincidiendo, obviamente. Pero yo quería preguntarle en torno a lo que usted comenta, ¿existe entonces en nuestro país realmente una política de seguridad ciudadana, doctor? A mi criterio no existe y, digamos, quizás se grafica esto con que luego de 4 años del gobierno del presidente García, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que es la instancia rectora en esta materia en todo el país,
Por primera vez recién se ha reunido el ministro del Interior, que preside el Consejo, con las máximas autoridades de las instituciones que lo integran. Han tenido que esperar 4 años, han tenido que esperar hechos lamentables como el de la niña baleada, Romina, ¿no? La niña Romina, sí. que ha sido baleada y cuyo estado de salud es bastante crítico, para que recién las autoridades, las máximas autoridades de las distintas instituciones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana se reúnan. Doctor, ciertamente esta responsabilidad es de todos, ¿no es cierto? Instituciones del Estado, la sociedad en su conjunto, funcionarios, etcétera. Es decir, todos estamos involucrados en este tema de seguridad ciudadanos. Pero ¿qué acciones específicamente se deben afianzar en todo caso para poder ofrecer a la ciudadanía, a la población, una respuesta viable, que sea sensata, que sea realista? Primero, las instituciones tienen que reformarse, tienen que modernizarse y tienen que trabajar coordinadamente. Se necesita, sobre todo, liderazgo. Liderazgo del ministro del Interior, del Ministerio del Interior, que preside el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, y adoptar una política integral en la materia. En la ciudad de Lima, quien es el responsable de la seguridad ciudadana es el alcalde. Y la Constitución señala que los municipios brindan servicios de seguridad ciudadana con la cooperación de la policía, conforme a ley. Han pasado 17 años y el Congreso todavía no regula esa cooperación. Claro, es una tarea pendiente que definitivamente se tiene que afianzar para lograr finalmente estos fines que pretendemos, doctor. Así. Finalmente, yo quería... Sí, discúlpeme. Un último punto ahí, o sea, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el rol del alcalde, pero también una persecución estratégica del delito. Claro, no yo solo... ese punto, doctor, precisamente. Yo quería ese punto, no sé, definitivamente usted como estudioso en la materia de seguridad ciudadana sabe acerca de esta política de persecución estratégica que lidera el Ministerio Público, conjuntamente con las otras instituciones. ¿Qué percepción le da esta política? ¿Estamos en el camino adecuado? La persecución estratégica del delito es fundamental. Primero, es importante investigar el caso a caso, sí, pero hay que ver cuáles son los patrones delictivos para poder planificar mejor las intervenciones. Y lo viene haciendo la Fiscalía teniendo un insumo muy importante que es el Observatorio de la Criminalidad y el trabajo que vienen haciendo, por ejemplo, con las pandillas. Entonces, es importante, hay que gestionar la información delictiva, recogerla, sistematizarla, analizarla y planificar. Así es, todo trabajo coordinado finalmente dará un resultado óptimo, ¿no es cierto, doctor? ¿Qué es lo que queremos? Bien, doctor Romero, se nos ha acabado el tiempo, pero le agradecemos infinitamente su presencia en el programa Los Fiscales. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bien, ya regresamos con más, amigos, no se muevan. Amigos, en el segundo informe veremos cuál es el procedimiento a seguir ante la Fiscalía Provincial Penal de turno cuando somos víctimas del delito de robo agravado. Veamos. Los robos en la mayoría de los casos no son denunciados, así el agresor haya ocasionado lesiones a la víctima. El temor a la venganza y el estado de angustia que vive el agraviado son algunas de las causas. A esta joven no solo le arrebataron una billetera con dinero y el teléfono celular en una céntrica calle de Lima, además el delincuente actuó con ensañamiento, ocasionándole lesiones físicas. Si usted es víctima de un robo, debe presentar su denuncia ante las autoridades. Con su denuncia se inicia una investigación y probablemente contribuya a que la delincuencia no agravie a otra víctima más. La víctima, en el área de su integridad, puede solicitar ayuda a viva voz y puede ser objeto por parte del personal policial que interviene durante la persecución de este hecho, a efectos de que pueda ser aprendido, ¿no?, el autor, ¿no? Caso contrario, la víctima puede dirigirse a un centro policial de manera inmediata con el ánimo de sentar la providencia, de lo cual se podrá salir personal policial a peinar la zona, que muchas veces logran aprender al sujeto cuando está en su huida, ¿no? La Policía Nacional debe actuar de inmediato ante la denuncia de la víctima del delito de robo y este hecho será comunicado inmediatamente al fiscal. También la víctima puede acudir directamente a la Fiscalía Provincial Penal de turno a denunciar el hecho. La policía, una vez detenida a esa persona, inmediatamente notifica o pone la comunicación al Ministerio Público para que en ese lapso de tiempo el fiscal disponga
de un representante para que acuda a su declaración policial, ¿no? Durante la etapa de investigación preliminar, la policía realizará un registro corporal del sujeto a fin de encontrar pruebas que establezcan la responsabilidad del investigado. Posteriormente, el agraviado deberá realizar un acta de reconocimiento. Muchas veces se pone a la víctima.